Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien, espero que sí. No puedo iniciar o no podemos iniciar esta aproximación a los millares sin agradecernos a quienes nos han traído hoy aquí, tanto el Instituto de Patrimonio, ¿no?, estos días, como aquellas personas, bueno, pues que han estado a cargo también de la compra, así un poco también rápida, de viajes, hoteles, etcétera, ¿no? Queremos agradecerles, bueno, que nos den la oportunidad, obviamente, para, bueno, pues para presentar aquí algunos de los últimos resultados que hemos venido obteniendo, ¿no?, en el marco del último proyecto desarrollado en Millares y bueno, y algunas digamos, de las estrategias de puesta en valor también que tiene el yacimiento, que también con lo que continuará mi compañero Juan Antonio Cámara. Y es que, bueno, hablar de Millares también es hablar un poco de uno de esos yacimientos que constituye parte de la historia casi de la propia historiografía o de la forma en la que se ha configurado la arqueología en nuestro país. Desde finales del siglo XIX sabéis que la obra de uno de los trenes de dirección a Almería, bueno, pues permitió el descubrimiento a Siret de este poblado con parte de su necrópolis, ¿no?, que se empezaría parcialmente a excavar con un importante conjunto de tumbas. Y en los años venideros, bueno, pues se fueron extrayendo una serie de resultados que pusieron al poblado de la necrópolis de los Millares, bueno, digamos, evidenciaron la importancia de un yacimiento que podía o que permitiría construir parte de lo que luego llamaríamos, pues, la edad del cobre del sudeste de la península ibérica, ¿no? El poblado de los Millares y su necrópolis, que se encuentra en una pequeña zona elevada sobre el río Andarás, en el sudeste de la península ibérica, constituye un poblado fortificado junto a su necrópolis de unos 90 hectáreas. Si bien inicialmente la evaluación que se hizo sobre sus dimensiones era mucho menor en planta, los estudios que hemos hecho posteriormente con LIDAR y con otros sistemas de información geográfica han permitido obtener una superficie de ocupación de en torno a estas 90 necrópolis, que se amplían posteriormente hacia el sur y el sureste y el sudoeste con varias líneas de fortines que constituyen un total de 13 que permitirían cerrar toda el área del poblado de la necrópolis para ampliar también las áreas defensivas del propio poblado, ¿no? No podemos obviar que la capitalidad que podría constituir en última instancia un poblado de estas dimensiones afectaría también a grupos de poblaciones rurales o de menor entidad que serían dependientes de este espacio centralizador junto con sus necrópolis anexas, Huéchar o Jergal, etcétera, ¿no? Las dataciones que permiten de alguna manera articular o que nos han permitido articular la ocupación de este espacio, bueno, pues ascienden a más de 80 en la actualidad, y la realidad es que si inicialmente algunas de las publicaciones que hemos podido observar, bueno, daban la necrópolis como anterior, y esto hubiera supuesto en última instancia la ocupación del espacio habitacional del poblado, en la actualidad las investigaciones nos permiten atrasar la ocupación del poblado de los Millares hasta al menos el 3200. Por tanto, la propuesta es que el poblado estaría en este sentido, al menos desde el inicio, desde la propia constitución de la necrópolis. Por tanto, un poblado que se iniciaría en torno al 3200 y unas líneas de fortines que irían recreciendo o que irían creciendo en torno al 2800-2850 a.C. En su zona periférica para controlar los diferentes circuitos del sur del yacimiento, puesto que el norte estaría cortado por el propio río Andarax. En la actualidad, el desarrollo del proyecto ha permitido aplicar, por supuesto, una serie de nuevas técnicas al yacimiento arqueológico, un proyecto que está financiado tanto por el Ministerio, cuyo IP es Juan Antonio Cámara Serrano, y por la Junta de Andalucía, también dirigido el Proyecto General de Investigación por Juan Antonio Cámara Serrano y yo de las intervenciones arqueológicas, pues ha permitido, como digo, obtener una serie de nuevos resultados que van enriqueciendo lo que sabemos de este complejo poblado, ¿no? Sí es verdad que
las primeras intervenciones que se hicieron a finales del siglo XIX no tenían otra intención más que comenzar a conocer un yacimiento de esta entidad. Posteriormente, las intervenciones que hicieron o que realizaron tanto Arribas como Almagro comenzaron o permitieron conocer, profundizar de alguna manera también en el área de necrópolis y posteriormente algunas de sus líneas de muralla. La intervención o la primera fase de proyecto iniciada por la Universidad de Granada, encabezada por Fernando Molina, incrementaría estas intervenciones también sobre las diferentes líneas de muralla, que permitiría ahora sí determinar cuatro grandes líneas que se articulan desde fuera hacia el interior, desde más reciente a más antigua. Si bien esto permitió de alguna manera conocer cómo estaban articuladas estas líneas, el nuevo proyecto de Millares pretende empezar a conocer también los espacios habitacionales que se incluyen en esas líneas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, como veremos, edificios singulares como el situado en la zona C o también el área de la Acrópolis, por decirlo así, de la Ciudadela, perdón, que habría tenido apenas algunas intervenciones en las que aparece la mayor cantidad de cerámica campaniforme. Por tanto, este nuevo proyecto tiene por objeto observar pues, la organización interna del yacimiento, evidentemente ver cuáles son los ritmos de integración de las poblaciones del propio poblado y las poblaciones que tenemos alrededor y, por supuesto, también objetivos patrimoniales que buscarán en última instancia poner en valor un yacimiento de estas características que lleva sin excavarse en realidad los últimos 40 años, ¿no? Y sí que bien merecía ocupar nuestro tiempo, nuestro magnífico tiempo en los próximos años. El propio asentamiento, como digo, bueno, pues ha tenido en la actualidad las últimas intervenciones en estas áreas de aquí, que no se ve. Tenemos aquí, no sé si... ¿Vale? Tanto el edificio central, que ya fue identificado por Siret, como la zona de la Ciudadela con nuevos cortes, que ha permitido ver un edificio, como decíamos, de muchas mayores dimensiones a las identificadas por Siret. El estudio, además de LIDAR, realizado sobre todo el poblado, también sobre la necrópolis, aquí solo presentamos la parte del poblado que se está realizando en la actualidad con inteligencia artificial para hacer toda la limpieza de la nube de puntos, nos está permitiendo identificar perfectamente bueno, las diferentes áreas de las que se constituye el propio poblado, como decíamos, desde una línea más exterior, la más reciente, a la más antigua, situada en este área, y nos está permitiendo ver perfectamente cómo se articula en diferentes plataformas cada una de las áreas del poblado. Por tanto, un cierre perimetral más externo, una segunda área, zona B, zona C, el área más alta de todo el poblado, la zona de la Acrópolis. Posteriormente, zonas de paso controladas por una pequeña torre. Y, por último, esta área de la Ciudadela, que además, como puede observarse en el LIDAR, bueno, pues contiene una cisterna que también será intervenida en esta nueva campaña. ¿Qué más cosas ha permitido observar el estudio LIDAR? Bueno, evidentemente, algunos pequeños elementos que podrían ser identificados también como fortines y algunas otras áreas posiblemente también usadas probablemente para el almacenamiento de agua. Evidentemente, el cierre de toda esta área de Acrópolis, en la que se sitúa la zona C y la B, este edificio singular, sería posiblemente rodeado por espacios de tránsito que comunicarían las zonas exteriores con toda el área de la Ciudadela. Ahí tenemos algunos ejemplos bueno, de los elementos más significativos de las líneas de defensa. Como pueden verse, pues las líneas más externas estarían ocupadas también de manera equidistante por torres y bastiones que permitirían la defensa del poblado. Esto además a estas líneas hay que añadir unos ciertos elementos simbólicos que irán incluyéndose en estas líneas de muralla, en las que bueno, pues, las ulteriores revisiones han permitido pues, identificar ídolos que nos permiten relacionar la muralla también con los ancestros del poblado, las primeras ocupaciones del poblado, y estarían situados en las zonas de demarcación de los espacios de tránsito más importantes. Aquí tenéis, bueno, por si queréis ver algunos de esos ídolos, pues el QR, doy 30 segundos, 5, 1,
¿Ya? Por si queréis verlo. ¿Sí? Vale. Vale, está en el repositorio institucional de la Universidad de Granada. Por supuesto, estas áreas sabemos que estarían ocupadas por edificios singulares, como decía, con una fuerte especialización en algunos casos, como es el caso de la casa metalúrgica, y también el consumo de animales estaría bien diferenciado entre unas áreas y otras. El edificio que hemos iniciado la excavación el año anterior, el año pasado, y que continuará este año, pueden verlo ahí en imagen, y las dataciones que acabamos de recibir prácticamente lo sitúan en fases anteriores a época campaniforme. Sabemos que en ninguno de los casos que hemos de los materiales, de los artefactos que hemos encontrado, aparece algún material que sea posterior a fase campaniforme. Por tanto, lo situamos con una fecha final en torno al 2550-2600, más bien 2600 en este caso. Ahí tenéis las dimensiones que daba inicialmente Siret, ¿no?, adaptadas al plano topográfico del sitio, y cómo nosotros efectivamente interpretábamos que podía tener algún tipo de paramentos internos que diferenciaran el espacio interior, pero finalmente estas estancias han salido en las zonas exteriores, donde sí encontramos un número además significativo también de pesas de telar, de elementos de consumo, etcétera. Nuevamente, nada que suene a campaniforme o que pueda ser campaniforme. Ahí tenéis nuevamente una arquitectura realizada en mampostería con estancias adosadas con puertas que permitirían el acceso desde el área central a la zona, digamos, periférica del edificio, que estaría además soportada por contrafuertes en su zona del sur, en el área sur, y posteriormente, para dar una cierta monumentalidad, recortes en la piedra que permitirían sobre podio pues mantener un edificio de grandes dimensiones que centralizaría, digamos, el paisaje de Millares. Y paso a mi compañero Juan Antonio. Bueno, como ha dicho Alberto, voy a continuar con la exposición, no solo con las actividades que se han desarrollado para garantizar la conservación del yacimiento y su difusión y conocimiento público, sino también con las áreas en las que de momento o no se había intervenido o no se va a intervenir en el proyecto más reciente. La necrópolis ha sido tradicionalmente un área que había suscitado mucho interés por la entidad de los hallazgos, la presencia de materiales exóticos, especialmente cáscara de huevo de avestruz o elementos en marfil, pero en el proyecto de los años 80, dirigido por Antonio Arribas y Fernando Molina, no se intervino en ella. Por tanto, todas las actividades que se han llevado a cabo se han centrado en el análisis de la documentación proporcionada tanto por Luis Sirés como por el profesor Martín Almagro y el profesor Antonio Arribas en los años 50 del siglo XX. Ello ha permitido, por un lado, hipotizar diferencias entre las tumbas, que sin embargo hay que tomar con cautela porque la excavación de Sirés no era exhaustiva en todos los casos y porque además las correlaciones hemos visto que en muchos casos eran erróneas. Lo que sí hemos podido avanzar en los últimos años es en la interpretación de los sistemas constructivos, y hemos visto que la presencia de este tipo de sepulturas en mampostería con cámara circular y corredor es muy característica de determinadas zonas occidentales del sudeste, donde además tienen cronologías relativamente más antiguas. Por tanto, junto a otros rasgos como la presencia de necrópolis junto a los poblados principales fortificados y la dispersión de tumbas ortostáticas para controlar el territorio, puede ayudar a caracterizar el área máxima de influencia de los Millares, que suponemos que incluye toda la cuenca del río Andarás-Nacimiento y puede penetrar hacia el norte por la provincia de Granada en la zona de Guadix, sobre todo en lo que se denomina necrópolis del río de Gor. Por otro lado, por el contrario, en los
fortines a los que ya ha hecho referencia Alberto, que circundan el poblado, ya se llevaron a cabo intervenciones en los proyectos del proyecto desarrollado en el año 80 que permitieron caracterizar la existencia de entidades constructivas muy diferentes, de muy diferentes dimensiones, especialmente las más grandes con doble recinto, como el Fortín 1, situadas siempre o en los extremos de la dispersión de esos 13 fortines, hacia el este o al oeste, o en el centro, en línea con el acceso al poblado. Y además permitieron definir que en estos fortines se llevaban a cabo actividades productivas, sobre todo de procesado y almacenaje de alimentos, pero no actividades, por ejemplo, textiles, y también se llevaban a cabo actividades de aprendizaje, por ejemplo, la talla de punta de flecha, etc. Y actividades simbólicas determinadas por la existencia de ídolos, como ya hemos visto en todas las áreas de muralla de los millares. O sea, una conexión con las áreas de cierre con respecto a la ideología que permitía la justificación por los ancestros. En estos fortines no está previsto intervenir en el proyecto actual, ni siquiera en los más pequeños, en algunos de los cuales no se intervino en las campañas anteriores, en otros sí. Pero sí está previsto, si las condiciones económicas lo permiten, intervenir en algunos de los supuestos asentamientos de poblaciones subalternas existentes más allá de la línea de fortines. Y esto es interesante porque en los nuevos planteamientos que de principios del siglo XXI veremos desarrollando, consideramos que los fortines no son tanto una línea de defensa como una línea de control interna. Y por otro lado, si pensamos que a partir de 2900 el poblado de los millares incrementó su tamaño hasta multiplicar su extensión por 4, habría que pensar de dónde vienen esas poblaciones. Y la respuesta más lógica es pensar que vienen de los poblados circundantes. Esto además vendría apoyado por el hecho de la existencia junto a estos de tumbas, necrópolis con tumbas ortostáticas que también están presentes en la necrópolis de los millares. Y por el hecho además de que las líneas formadas por estas necrópolis ortostáticas son concéntricas a la línea de fortines y la ubicación es exactamente la misma, sobre las crestas de las dorsales que bajan, las cuerdas y dorsales que bajan desde la Sierra de Alamegado hasta el río Andaras. Por tanto, creemos que sería interesante indagar en uno de estos poblados para ver si esa hipótesis cronológica de abandono en torno a 2900 con concentración en los millares se cumple. Bueno, pasando a las estrategias de conservación desarrolladas en el yacimiento, que son en el fondo el tema de estas jornadas, lo primero que queremos destacar es que la primera actuación que hay que llevar a cabo después de una actividad de excavación es la restitución preventiva de los restos para evitar que se sigan deteriorando, porque si no haríamos como los furtivos que hemos visto en la presentación de Vicente Lur, que todo al final no solo desaparece lo que han excavado, sino lo que queda alrededor. Las estrategias de conservación preventiva desarrolladas en los millares han ido cambiando con el tiempo y aunque no nos podemos extender aquí por las limitaciones de tiempo, baste decir que en un principio se usaron materiales muy distintos para separar claramente las partes reconstruidas de las partes originales, pero que después se vio que esto causaba un impacto enorme y se optó por simular con materiales lo más parecidos posibles a los originales las partes reconstruidas, separándolas, ese sí, en toda su extensión por una malla de fibra de vidrio. El sistema, que desde distancias relativamente alejadas permite no vislumbrar la zona reconstruida, que solo se ven cuando está cerca, ha tenido tal éxito que ha sido empleado no solo en la restauración de algunas de las sepulturas excavadas por Siré y reexcavadas por Almagro de Rivas, sino que también se ha extendido a otros yacimientos excavados por miembros del grupo de investigación dirigido por Fernando Molina, como el Castellón Alto de Galera
o la propia Motilla del Azuer, que ya se ha expuesto aquí, y en las que todas las restauraciones estuvieron a cargo de la Universidad de Granada. Por otra parte, en cuanto a la difusión pública de los resultados, además de en las obras científicas, en la realización de conferencias para el público en general, en la participación en jornadas de puertas abiertas, que realizamos al menos 2, incluso durante las campañas de excavaciones, uno de los aspectos más novedosos, que no es que sea único, es los intentos de realizar implantaciones de realidad aumentada sobre los elementos que más desarrollo tienen en el poblado. Por ejemplo, la muralla exterior. En la muralla exterior, cuando se hizo la reconstrucción, se optó por cubrir algunas zonas que solo se habían excavado en superficie, pero restituyendo una copia de una hilada por encima de lo que se reconstruía para que la gente tuviera una visión integral de todo el circuito y no tuviera esos espacios vacíos que le impedían la comprensión del desarrollo. Eso, además, ahora se ha completado con esta obra que, a través de una aplicación móvil, pues, permite obtener una visión de cómo era el alzado de la muralla. En el fondo, no es una estrategia muy novedosa ni tampoco perfecta, porque todas estas obras, todas las que yo conozco, las mejores son cuando se hacen al cubierto y en una sala cerrada y no al aire libre, como en este caso. Las otras estrategias pueden parecer más tradicionales y creemos que en cualquier caso están en la línea de que comentaba el profesor Vicente Lul, de que lo importante es el aprendizaje, la educación. Y entonces, para ello, tanto en el centro de recepción de los Millares, que es pequeño, tanto los paneles como el vídeo que se proyecta pretenden dar una imagen, sí, resumida, pero no simplificada, de todo el conocimiento que hasta ahora tenemos de los Millares. De hecho, en el centro de recepción pues, hay maquetas, paneles, etc. Además, en conexión con los Juegos del Mediterráneo, se empezó a construir una réplica de parte de las estructuras exhumadas en los Millares en las inmediaciones del yacimiento. Una réplica que consta de un par de sepulturas y de la reconstrucción del tramo norte de la muralla exterior y de algunas habitaciones adosadas y una copia del taller metalúrgico, que realmente el que se reconstruyó no es el que hay en la zona A, sino el que ha presentado Alberto de la zona C, una licencia que se tomaron los que diseñaron el área. Esto, desde luego, tiene mucho éxito, sobre todo entre los niños, pero también entre los adultos. Me permito que una licencia es que yo, cuando llevo a los estudiantes, prácticamente no los llevo aquí, porque si primero ven esto, después no son capaces de interpretar lo que es el yacimiento en sí. Pero la gente que no tiene familiaridad con la arqueología, desde luego, es una herramienta fundamental. Del mismo modo, esto ya es el museo, ¿no? Como no veo, tengo. Del mismo modo, en el mismo Museo de Almería existen una serie de diseños, no solo maquetas, sino prácticamente a escala 1:1, que reproducen las estructuras del asentamiento y que están dispuestos de una forma que se pueda apreciar qué es lo que a los Millares llegaba desde fuera, qué conflictos o qué relaciones pacíficas tenían con las poblaciones del entorno, qué actividades se llevaban a cabo al interior del asentamiento, y esto separando las dos áreas a partir de una reconstrucción de una de las torres de la fortificación de los Millares, y por otro lado, en otra sala, todo aquello que tiene que ver con el ritual, especialmente el ritual funerario. Además, ambas salas están conectadas con una serie de proyecciones que, por ejemplo, muestran el fallecimiento de una mujer durante el parto y cómo después fue enterrada en una de las tumbas de los Millares. Es un diseño bastante interesante, aunque, en mi opinión, tiene algunos problemas de que
a veces si no te explican lo que se sigue con esto, pues la gente muchas veces no lo comprende. Necesita al menos una orientación, que muchas veces estos guías que se pide pues no están en los museos, más en los yacimientos, pero en los museos no están. Esta es la parte de los... Bueno, todas estas estrategias pues han conseguido que los millares tengan un nivel de visitas, si queréis, de éxito, que espero que no se entienda de modo mercantilista. Hasta ahora no se cobra entrada y espero que no se cobre nunca, que llega a unos 16.000 visitantes. Una cosa que parece mucho, pero sin embargo yo que tengo la experiencia de vivir determinadas épocas del año y trabajar en Cerdeña, esto es un nivel para un yacimiento en Cerdeña de baja entidad. O sea, al menos estas cifras para la importancia que tenía un millares tenían que ser multiplicadas por 5. Y además el yacimiento lo permite. Bueno, y quiero concluir, espero no haberme extendido mucho, con las perspectivas de futuro. Que por un lado, gracias al desarrollo del proyecto y al nuevo impulso dado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, pues parece que va bien. O sea, se va a construir por fin el centro de interpretación de los millares, que habrá que dotar de contenidos que no se solapen ni con los que hay en el centro de recepción ni con los que hay en el museo. Pero sobre todo que tendrán los laboratorios tan necesarios para nuestras actividades. Pero por otro lado, las cosas no van tan bien. En primer lugar, el Fortín no ha tenido una actividad de restauración acorde a su importancia y sigue cayéndose. Necesita una techumbre, una inversión bastante costosa, pero que es menos costosa que el centro de interpretación. Por otro lado, en un diseño de una verdadera estrategia, digamos, de caminar por un paisaje cultural, lo interesante es ir a visitar los otros elementos que caracterizan el entorno de los millares, las necrópolis megalíticas dispersas. En los años 80 había itinerarios que se podían realizar, itinerarios de un día, de 3 días, de 8 días. Hoy no existen. Y a la luz de la presentación del profesor Vicente Lul, me ha venido la duda de que si esto no es intencionado. Porque realmente lo que está sufriendo el entorno de los millares es una agresión constante por parte de los invernaderos y recientemente por parte de parques eólicos y parques fotovoltaicos. Y demuestra también cómo una cosa que presuntamente se está desarrollando para beneficiarnos, para darnos un futuro, realmente está mercantilizada. Porque además la energía no es para Almería, es para Francia y Alemania, convirtiéndola de nuevo en una colonia como las colonias que había cuando las minas estaban siendo explotadas, cuando llegó Siré y descubrió los millares, que las minas eran propiedad de empresas británicas. Me parece que volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, simplemente decir que toda esta actividad pues, está sufragada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en lo que respecta a las partes más directas en cuanto a excavaciones. Muchas gracias.